Gracias por la confianza y de alguna manera, no sé si me dijeron que tenía que hablar así, ¿se escucha? Bueno, yo estoy tapando acá, no sé dónde, pero bueno. ¿Ustedes ven? Sí. Bueno, el tema que habíamos comenzado era teoría de la desconexión, una interpretación de qué significaba desde el punto de vista de la globalización que nos toca vivir, la posibilidad que tenían los pueblos y de salir del condicionamiento de la globalización. Entonces, habíamos visto el esquema donde en el lado del pesimismo de la inteligencia aparecía la posibilidad, la imposibilidad en este esquema que está siguiendo lógicamente la globalización, la concentración como fenómeno inevitable, la riqueza de la población, del poder, la especialización en los periféricos como una cosa también inevitable, o sea, no, a pesar de los intentos, el mundo nos condena a los países periféricos a una especialización, o mineral, o primaria, de alimentos. En los casos que estos modelos es permanente, hay una dirigencia política de todos los niveles, sindical, empresaria, cultural, que acepta eso, condicionado por su visión que es inevitable ese modelo, o sea, lo defienden, y en la práctica termina con la dilución del Estado y el poder de policía del Estado-nación. Eso lo que vimos la vez pasada. Y del otro lado, como eso es, ¿qué pasa si nadie hace nada? La lógica del modelo lleva a eso. La voluntad y la acción política promovida por la voluntad genera pares dialécticos que contradicen cada uno de esos fenómenos. Entonces, a la globalización se la condiciona con la región y la defensa de las regiones, a la concentración con la voluntad política para que se democratice cualquiera de los fenómenos que vemos desde los medios de comunicación al acceso al crédito, al acceso a la cultura, pero eso sin voluntad política no existe naturalmente. El mercado interno es otro hecho de voluntad política. La periferia no da una posibilidad de tener mercado interno sin voluntad política en contra del sistema de especialización, de la globalización. Existen las dirigencias que representan esas visiones alternativas, condicionantes, son los resistentes de las distintas clases, porque son beneficiarios o porque son cuadros orgánicos en contra de un esquema que conduce a la autodestrucción de las naciones y los pueblos, y eso requiere el poder de policía del Estado como instrumento, ¿no? El esquema de dónde salir a enfrentar esta globalización. Habíamos dicho que lo único que le quedaba a los pueblos eran los poderes de policía de los Estados-nación en función de que las propiedades en general y en Argentina en particular, las propiedades de riqueza habían sido vendidas en su general a las empresas del Estado. Toda la política de periodos neoliberales destruye toda la capacidad de tener propiedad social de los bienes que generan riqueza, y por lo tanto lo único que dan los centros reguladores y las regulaciones de los sistemas. Hasta ahí
Y lo que había que definir al principio era el significado económico de la desconexión, que es tener un sistema de precios internos distinto de los globales, que nosotros estamos viviendo en este momento en carne propia, digamos. Están llevando todo el esquema de precios internos, un modelo neoliberal consecuente y sin fisuras, aparentemente, porque estos son peores que todos los otros anteriores en su convicción ideológica. Están llevando todos los precios de lo que consumimos a precio global, la carne, la nafta y menos el salario, que es el eje de la dominación, que va a precios globales de la periferia, digamos. Si nos homogeneizan con países que no tuvieron la historia de conquistas sociales que hemos tenido. Entonces, ¿qué posibilita la desconexión? Sistemas de precios alternativos que acumulan otros, no ellos. No necesariamente los peores, los que peor están, sino otra burguesía, otros sectores comunitarios que permiten una distribución distinta de la riqueza. Eso es lo que se intenta cuando se inicia la desconexión. En el mundo, los procesos socialistas son procesos de desconexión realmente existentes hasta el año 89-90, que se implosiona el sistema realmente socialista, pero en Rusia y la Federación Rusa. Pero los otros siguen, los chinos siguen, Vietnam sigue, Corea del Norte sigue, Cuba siguió, procesos de desconexión, no todos iguales, pero sí con un eje que no están dentro del circuito de sumisión a los precios globales. Y Argentina, como tantos otros países, el movimiento de los países no alineados, participó de dos procesos de desconexión con voluntad política. Porque las desconexiones a veces, como la del 2001 al comienzo, se producen por la implosión del modelo global, por no tener opción, como le puede llegar a pasar a estos muchachos, digamos, que no pueden manejar la crisis social que se les viene, y el default lo que hace que a uno lo desconecta desde el vamos. O sea, el default para nosotros es una bendición, parece una mentira, porque nos sacan los prestamistas y de hecho se acostumbran a cobrar menos, digamos, porque esa es la verdad. Entonces, lo que pasó con el default en 2001, a pesar de que parecía ridículo el aplauso de la Rodríguez, fue un hecho que nos desconectó. Y eso nos volvieron a conectar cuando pagamos los billetes. O sea, nos conectaron de hecho nuevamente a ese sistema. En lo financiero. En ese esquema, la Argentina, las desconexiones de algunos países fueron, en América Latina sobre todo, producto de hechos externos. O sea, las guerras del 14 que cortaban las relaciones comerciales, la sustitución de importaciones fue un hecho que se dio en varios países, pero no porque quisieran tener industria o procesos alternativos, sino porque el mundo no daba para vivir ahí. En esa situación, Argentina, con voluntad política, inicia un proceso con Perón de desconexión y voluntad de tener todos los elementos de un país autogestionado y soberano, y en la cabeza del general estaba la posibilidad de una tercera guerra y la visión de la Argentina en armas, que tenía industria pesada, fabricaba sus armas y estaba en condiciones de tener una economía para soportar una guerra. Eso es lo que lo llevó, y además el tema de la justicia social que venía anexado a esa situación. Eso nos puso en alerta a los que disputan la hegemonía del patio de atrás de Estados Unidos, porque fuimos en serio, no es que fuimos a la Argentina, fue en serio. Entonces, esa es una desconexión. Pasaron años, hay un pequeño intento en el 73-76, que podríamos decir que empezó y terminó con la primavera del tío, porque después se empezó a derrumbar todo,
que fue 1 año y medio, y después 1 año y medio de más de resistencia y chao. Pero eso no alcanzó a ser un proceso, y lo vivimos adentro, los que conocen el proceso ese, el golpe interno del roligazo. Los propios, los pichetos de esa época, para decirlo dieron el golpe porque se les ocurrió que el Fondo Monetario se iba a tratar mejor si hacíamos los deberes antes que el fondo. Y ahí se armó una condena terrible porque la CGT no era la misma que teníamos ahora, a pesar de que había de todo adentro, y duró poquito el rodigazo, ¿no? Pero esa visión de voluntad política se vuelve a generar con Néstor y Cristina. Con una ventaja que fue el 2001 y la desconexión financiera, porque no encontraron alternativa, ¿no? Y esa situación con voluntad política, por supuesto, no llegó a las mismas características de 45-55, en el sentido del control de algunos ítems que después se siente cuando uno los controla, como el sector financiero, el sector bancario, comercio exterior. Nosotros quedamos en un envión de cosas que, habiendo discutido después de estos 12 años, lo que nosotros decimos ahora, por lo menos yo, es que si se hubiera escrito un programa de gobierno en el 2003 con todo lo que se hizo en los 12 años, era un programa retrogilista, digamos, no era un programa. O sea, si hubiéramos puesto todo lo que se hizo en esos 12 años, no nos creía nadie que se hubiera podido aplicar. En ese sentido, es un proceso de desconexión y para mí un proceso revolucionario con los límites y los beneficios que tuvo la etapa política de América Latina, ahí, que incluso es menos aislada que el 70, seguro, y un poco más integrado con los países que el ABC del 45-55, Perón, digamos, ¿no? O sea, solo Perón y Argentina, Brasil, Chile, y eso duraba poco. Entonces, en ese esquema estamos con lo que yo... No vamos a pasar el esquema de vuelta. Habíamos llegado... Yo quería empezar con condicionada, función del Estado. Sí, ahí estábamos. Bueno, acá, quería empezar ahí, que la descripción de lo que es dónde estamos parados a partir del desarrollo del capitalismo. Eso, no te desprendas del micrófono. Bien. ¿Dónde estamos parados en la visión de un economista chileno que se llamó Zunkel y que en los 70 hizo un supuesto fuerte, porque en ese momento se disputaba el mundo del socialismo y el capitalismo, y él dijo: ¿qué pasa en la periferia si no pasa nada? O sea, si se desarrolla el modelo total de los conglomerados transnacionales, que ellos llaman los los conglomerados transnacionales. Esto lo explicamos la vez pasada, pero los dos círculos es el mundo capitalista, no una proyección posible de socialismo, porque el pesimismo de la inteligencia lo explicó bien, porque esto tiene 30 años, y adentro los sectores, el segundo círculo, los sectores integrados, donde lo que hay que resaltar es que el país desarrollado, nosotros lo llamamos un modelo de 2 tercios, 1 tercio. 2 tercios integrados, el país capitalista, con la apropiación del excedente de los capitalistas de su país, más lo que le sacan a los países periféricos, tienen a los que están afuera, que sería la parte de arriba, capacidad de subsidiarlos y de contenerlos dentro del esquema sin que esa sociedad se conflictúe en procesos de desintegración social y de conflictos fuertes. O sea, Estados Unidos en la época del desarrollo de la expansión del capitalismo podría subsidiar a los desocupados y lo que estuviera fuera del sistema
que el capitalismo naturalmente produce, porque algunas verdades de Marx son ciertas, el ejército de reserva, la necesidad de tener el salario a la baja, todo eso lo tienen también en los países centrales. Lo que pasa es que tienen 10 veces más sueldo que los países periféricos y no dejan que haya inmigración para que les baje los salarios. Entonces, eso le permite un país armónico. En las periferias especializadas en cada uno en lo que le tocó, los sectores integrados, que son los dueños de lo que exportan a los países centrales, son sociedades mucho más pequeñas en relación al resto de la población, 2/3 afuera, 1/3 adentro, en el esquema que él planteaba. Ese tercio que queda adentro tiene la misma formación cultural y los intereses muy ligados al centro, vive, digamos, ese mundo, participa de la ideología de ese mundo y no tiene ni interés ni le alcanzaría para dar subsidios a los 2/3 que van quedando fuera, y por lo tanto él lo que dice hace 30 años, Zunkel, que el mundo ese es invivible desde el punto de vista del creciente conflicto interno, que normalmente termina en una degradación de las vidas de esos pueblos, en luchas tribales, sociales, religiosas, todo mezclado, y el imperio que los borra de un saque cuando puede o hay riqueza para apropiarse. El caso del petróleo del Medio Oriente, caso África. Bueno, en ese esquema de mundo que hace eso, retomamos entonces el esquema de por qué la discusión que nosotros tenemos obligadamente que hacer es la sustentabilidad de esas desconexiones, porque no es casualidad que duran un periodo y se vuelve a producir una situación de conflicto en donde la visión que complementa el tema de las desconexiones, si esas regiones desconectadas tienen capaz de ser autogestionadas por recursos propios, que es la gran incógnita que continuamente, a pesar de que está probado en nuestro país, sobre todo, que hay excedente de riqueza propia y que somos al revés de otros países, somos un país botín por la riqueza generada, no había números y no había tampoco interés académico en investigar estas cuestiones del excedente. Y la pregunta esta, creo que lo dije la vez pasada, surge en el año 98 cuando hay una preocupación de un sector de un instituto de investigaciones de los jesuitas, ¿no? que intenta explicarse por si era necesario vivir endeudado porque no había recursos. Y en esa visión citan a una cantidad de opositores a la convertibilidad de distintas vertientes políticas, todos en contra de desarrollistas hasta marxistas, todos peronistas, y nos preguntan. Y ahí surge la necesidad de explicar si hay riqueza excedente en Argentina y qué pasa. En ese esquema del excedente, y obligó a, digamos, bajar algo que los liberales la tienen clara, que es cómo cuantificar datos. Porque las generaciones nuestras, de los 70, la derrota del 76 sobre todo, no permitió que se pudiera investigar, digamos, visiones alternativas transgresoras de economía y cuantificar si realmente lo que se decía en la teoría del centro y la periferia y si hay recursos o no hay recursos, eso era consistente con números reales. Entonces, las definiciones que había del excedente eran que el excedente era la diferencia entre el Producto Bruto Interno, o sea, el equivalente a los bienes producidos y servicios producidos en un año en el país, y un concepto que es el costo de reproducción social de la población, que sería un esquema de suponer que la población vive, digamos, con un nivel de ingreso
que en los clásicos lo llamaban ingreso de salario de hierro, que le permitía a la clase obrera reproducirse y vivir, pero a nivel de subsistencia. Ese nivel de subsistencia es un número que uno podría calcular en cada momento que está viviendo. De hecho, nosotros lo hemos hecho y, digamos, hoy lo podríamos volver a hacer. O sea, nosotros tenemos idea de cuánto gana el salario básico de convenio de un operario no calificado, que sería el mínimo de ingreso que pagan los convenios. Salario básico de convenio en operario no calificado, quiere decir que de ese piso, no quiere decir que ese piso en algunos convenios hoy no sea un desastre, digamos, pero ese piso más el salario mínimo de supervivencia, más los servicios públicos gratuitos, o sea, salud y educación gratuita como ingreso no asalariado, ingreso que proviene del sector público, sería, para poder calcular el excedente, supongo que toda la población está a ese nivel, lo que sobra es lo que se distribuye como excedente de distintas maneras. En algunas cosas favorece el desarrollo de la fuerza productiva, o sea, y en otras favorece la desigualdad, el incremento de la desigualdad. Esa es la visión. Hay un excedente sobre ese piso de supervivencia que, de alguna manera, permite ver si ese país, en la productividad social de ese país, te permite sobrevivir y tener un excedente que puede destinar a dos cuestiones: a desarrollarse como fuerza productiva lo que tiene, o sea, las personas, la educación de las personas, la inversión pública y la inversión privada, o a gastarla o fugarla. Básicamente, que esa es la discusión. Entonces, teniendo ese número, yo puedo decir, ¿qué pasa con la plata que se genera acá sobre lo que básico de consumo? Entonces, ahí con esa visión nosotros hicimos ahí unos cálculos, pero no vamos a los números, no, pero lo que me interesaba para tener en la cabeza es ¿a qué puede destinarse ese excedente? Al desarrollo de la fuerza productiva, que es el hombre, la capacitación, la educación, para que aumente la productividad de su trabajo, y a la fuerza productiva, máquina, herramienta, ARSAT, todo lo que se les ocurra de desarrollo de la fuerza productiva, máquinas, infraestructura, escuelas, todo eso es un destino del excedente. El otro es el consumo suntuario, inevitable, digamos, de las clases más altas, del 20% más rico, pero en agravante que además de eso nosotros tenemos una dinámica de acumulación de riqueza que es la acumulación fuera de acumular el stock de divisa y sacarla, ¿no? Que es muy fuerte, y en ese cálculo que nosotros hicimos nos daba que en 20 años, que era 1980 al 2000, que se hizo este cálculo para responder a esa pregunta, si había excedente o no, nos daba que un promedio del 20% más rico de la población, con una cuenta primaria que se hizo, a ese 20% más rico se le descontó, como es el único que tiene la capacidad del ahorro de la encuesta permanente de hogares, se le descontó la inversión pública y privada interna del país, y se supuso que comía y vivía con el doble del promedio de sueldos de la población. Con esos dos numeritos, incluso lo hacemos como un trabajo práctico cada año nosotros a ver cómo queda eso, con esos dos numeritos, o sea, el nivel de producto, descontando a ese 20%, esa inversión pública y un nivel de vida del doble del promedio, nos daba que líquido le iba quedando 20.000 millones de dólares anuales promedio durante 20 años, con lo que nos daba 400.000 millones de dólares acumulados en 20 años, de los cuales solo se mostraron 150.000 que aparecen afuera, algo vimos en el blanqueo, 100.000, algo estimamos de que eso está no necesariamente afuera,
hay 100.000 cajas fuertes aproximadamente con, con 100 millones promedio, digamos, nos daba 60.000 millones la cantidad de dólares estoqueados acá. Ese cálculo se hizo porque los billetes, el dólar, cuando se cambió la cara del amigo Washington y salió el dólar con el jetón, digamos, que son los nuevos, porque los que tienen viejo ojo que se pone difícil. El dólar ese de Estados Unidos lo cambió acá a todos los bancos y le dio que Argentina, junto con Rusia, encabezaban el ranking de los rusos en stock de dólares líquidos, 200.000 millones, y nosotros teníamos más de 50.000 millones, 50, 60.000 líquidos acá, en el territorio, y estábamos en la convertibilidad, 95, ¿no? Pero la mitad de la masa monetaria era esa, pero el estoqueado que se cambió en los bancos fue 50.000 millones, y de esos 50.000 millones, per cápita somos primeros. O sea que, de vuelta, estamos en la primera línea de mundial, ahora hoy somos primeros en el préstamo de fondo, el préstamo de fondo más grande de la historia, y somos los tenedores de dólares más grandes per cápita. O sea que estamos en el corazón del sector financiero y no sé cómo uno... Claro, hay un libro de la deuda que escribe, hay un proverbio que no sé de qué país es porque están en el comienzo del libro de 500 años de deuda, no, 5.000 años de deuda, dice, que es la historia de todas las deudas desde la época de las conquistas, ¿no? Imperiales y demás, que dice, si tú debes 100.000 pesos, te tiene el banco, pero si usted debe 100 millones, lo tiene. ¿Estamos? Ojo con eso. Que estos se metieron con nosotros, no saben con qué. Se aflojan sin saber, no saben lo que es. Yo creo que es una sensación de entrar en el vacío. Yo creo que nos van a echar. Hay una sensación que no tiene. Es bueno, hay que jugar que no la manden. Ahora, si la mandan, es peor para ellos. Yo creo que no la mandan. Porque hay una fuga. El Fondo Monetario, cuando cayó el imperio ruso socialista, diríamos, se escaparon 200.000 millones, le dio el fondo, financió la caída y compró la nomenclatura rusa, aparecieron los millonarios rusos, de la plata que se robó, todo el préstamo de fondo financió a los nuevos ricos rusos. Y con eso se quedaron tranquilos todos. Fue un hecho que a mí me llama la atención porque nosotros decíamos, Marx dice que los modos de producción donde no hay clases sociales, los tránsitos de cambio de modo de producción son pacíficos, no hay muertos. Y la pregunta es, ¿por qué en Rusia no hubo muertos? Cayó el modelo socialista, no hubo muertos. Sí, pero en el corazón, digamos, el Partido Comunista Soviético que andaba dominando el mundo, de golpe ni un muerto. Entonces ni un muerto de una parte de los que podían matar que se escaparon con la plata, digamos, ya no, que recién recuperaron el petróleo después de un tiempo, vendieron todo, hicieron lo mismo que acá. Pero el fondo puso la plata. Y esos son los dólares que están todavía en Rusia, en esto. Y nosotros somos los otros. Somos la otra situación. Bien. Bueno. ¿Qué pasa con este costo de reproducción? Sí, con dos conceptos. Antagonismo sobre el costo de reproducción social. Esto hay que entenderlo con los que hemos, digamos, el movimiento político de la Argentina, sobre todo, generó formas de defensa del costo de reproducción social, que es más, los salarios mínimos vitales móviles y una estructura sindical fuerte, con muchos afiliados, que sigue manteniéndose a pesar de todo, y las obras sociales. O sea, las obras sociales son una forma de manejar que no es ni por asomo, digamos,
una cuestión mundial. Existen las obras sociales, pero el sistema de ensamble con los sindicatos le da a los sindicatos una capacidad operativa que no tienen en otro lugar, de América Latina por lo menos, no tienen eso. Y en otros países son fuertes las cooperativas de consumo y todas las asociaciones sociales, pero no las características de tener los sindicatos. Entonces, el costo de la producción social de Argentina es difícil bajarlo, porque hay que atacar las leyes laborales, hay que atacar las conquistas sociales, hay que atacar las obras sociales. Entonces, cuando uno ve, por más que esta es una discusión que hay que darla, porque por ahí todos se encandilan con el esquema, especialmente una especie de progresismo, digamos, en su momento que intentó correr las obras sociales para sacarle poder a la burocracia sindical. Lo concreto es que eso sostiene el costo de la producción social, y el ataque y romper el esquema ese es un ataque al intento de mantener ese costo de producción social alto, más allá de burócratas sindicales, de lo que pasa. El sistema en sí mismo es difícil de voltear una vez que se llegó a funcionar con eso como estructura institucional. Y ese es un problema, uno que sube y otro que baja. Lo que es las clases subordinadas, subir el costo de la producción social, y la otra es en el excedente es el conflicto sobre quién se lo queda, ¿no? Es decir, donde distintas fracciones de la burguesía, el Estado o formas sociales alternativas cooperativas. Es decir, la disputa por el excedente también se da en los modelos no capitalistas, digamos. O sea, el excedente existe, hay algo que se accede a la población y desde el punto de vista práctico lo que sucede es que hay disputa sobre quién se queda con más, por lo menos, entre los que tienen apropiación. La morfología, o sea, los tipos de excedente, históricamente, crecimiento de la población, es el primer excedente histórica, antropológicamente. Cuando la población come mejor, tiene un promedio de excedente mayor, aumenta la cantidad de población. Esa fue la primera forma de apropiación. La otra forma de verlo son las desigualdades en los gastos de consumo corriente. O sea, si todos si vemos desigualdad en el consumo corriente, quiere decir que hay excedente, salvo que los que no exceden al promedio se muevan, pero si no, hay excedente porque hay distintos niveles de consumo. ¿Dónde está el excedente? Donde se ve distintos niveles de consumo medio de la población. Y la otra es en los bienes duraderos, se ve claramente. Casas de lujo, autos de lujo, autos o no autos, transporte público, o sea, donde esas son las desigualdades. El cuarto destino del excedente es desigualdades por el nivel de capacitación, o sea, uno de educación primaria, el operario no calificado, y después las otras distintas. Todas esas niveles de capacitación permiten distinta apropiación del excedente. O sea, esto yo se lo digo a los alumnos, digamos, cuando hay desocupación, lo que pueden hacer es estudiar. Acuérdense de la discusión que decían que estudié ingeniería y termino manejando un taxi. Pero si no hubiera estudiado ingeniería, capaz que ni el taxi, digamos. Cuando vienen los liberales, no hay una discriminación por el estudio. O sea, esto es una forma de generar apropiación del excedente personal, digamos. Después está el 5, es el gasto público, excluyendo los gastos que van al costo de reproducción, o sea, los gastos de salud y educación, costo de reproducción social, de reproducción de la población, ¿no? El gasto público, que no va a eso, ahí hay discusiones, pero hay gastos excedentes, digamos, la burocracia, los sistemas sociales de representación, el gasto en armamento, todo eso, digamos, que no va al costo de reproducción social, es una forma de gastar el excedente
qué sé yo, estas discusiones por los ministerios, cuántos sueldos tienen los ministros, qué sé yo, todas esas cosas. Y la otra es la inversión privada y pública. O sea, la inversión en infraestructura, y con esos 6 destinos, acá si ustedes ven hay 3 destinos que desarrollan la fuerza productiva. El crecimiento de la población, o sea, la cantidad de gente que tiene capacidad de trabajo, la capacitación, la educación de esa población y la inversión pública y privada que de alguna manera desarrolla la infraestructura de producción y digamos, la capacidad de ampliar la frontera de la posibilidad de producción. Esos 3 son 3 destinos que desarrollan la fuerza productiva. Y los otros destinos, nos guste o no nos guste, podemos estar de acuerdo o no, desarrollan o muestran la desigualdad de la población, ¿no? Conclusión. Salvo el gasto que amplía y desarrolla las fuerzas productivas, el resto reproduce las desigualdades sociales. O sea, ¿no? El otro no va a lo productivo, no desarrolla la fuerza productiva, va a la desigualdad. En ese esquema, Furtado, que es el otro economista de los estructuralistas argentinos, este brasilero de la época, hace todo este análisis del excedente y discute qué es el poder, porque entre las cosas que él plantea que había que discutir el significado del poder. El poder para él es la capacidad de generar y apropiarse del excedente, porque yo puedo generar el excedente pero no apropiármelo, se lo lleva en el capitalismo en la relación con el trabajador, pero eso es poder. Y el poder digamos, como existe como capacidad de apropiarse del excedente, esto es, digamos, insiste sobre lo que vimos recién. Se puede analizar en toda la historia. La discusión sobre el excedente parte de la génesis de la humanidad. Desde el comienzo hay una disputa por quién, cómo y dónde va a parar el excedente de la supervivencia básica. Dijimos, perfeccionamiento de las facultades humanas, que era la capacitación, acumulación de medios de producción o ampliación de las desigualdades sociales. Esto es lo que hablamos recién, ¿no? Pero, como eso y poder están ligados, el poder es capaz de apropiarse del excedente, sin un conocimiento de la estructura de poder, no se puede avanzar en el desarrollo de la fuerza productiva y cómo se está generando ese desarrollo. Porque la preocupación de esto era qué pasa con el excedente de nuestros países que lo generamos nosotros. Y esa generación de riqueza basada en la riqueza de los recursos naturales, agrarios, mineros, petroleros, pesqueros, la básica, más la capacidad de producción del valor trabajo de la población, digamos, genera una pregunta, es ¿qué pasa para que eso de alguna manera no digamos, sea razonable, como nosotros decimos, y no se pueda sostener si lo tenemos? ¿Por qué no se genera eso? Entonces, sí hay que, antes de llegar, todo esto es una introducción para los poderes de policía, digamos. ¿Cuál es la estructura de poder? ¿Quiénes son los dueños de la tierra y los recursos naturales? ¿Quién maneja las propiedades de los medios de producción? Las patronales. ¿Quién maneja el crédito? La banca, ¿no? El poder de la banca. Las profesiones liberales, los contadores, los escribanos, las estructuras corporativas son las estructuras de poder. El ejemplo de eso es que Cavallo, por ejemplo, cuando le quiso sacar la regulación al Consejo Profesional de Económica, quiso sacarle la regulación a los escribanos, se la ganaron. La primera vez que pierde Cavallo en la competitividad es con ese victoria. A los contadores, porque los acusaban y querían desregularlo porque decían que están asociados por el balance a la riqueza que generan los grandes empresarios y las empresas productivas. Entonces el contador, como hace su porcentaje
activo más pasivo y le da un porcentaje, es socio de, si le va mejor, él gana, por el balance. Cuando le quisieron sacar, los contadores se la bancaron y no se la pudo sacar. Los escribanos jamás pudieron sacarle el 3% de la venta para dar fe del acto de compra-venta, hasta el día de la fecha. Y uno mira los edificios de los notariados latinos, más los edificios de los consejos profesionales, y se da cuenta que el poder es capaz de generar y apropiarse, no lo voltear. Te digo porque lo mismo pasa con los sindicatos. O sea, hay capacidad de apropiarse del excedente. Si soy camionero, para aplicar la de Moyano, de alguna manera, en el esquema de negociación del periodo de Néstor, Moyano cómo accede a un poder mayor y a un salario de élite. Porque él negocia los subsidios y fortalece todo el esquema de lo que se llamaría el poder petromóvil y es líder de una estructura que quiere que se desarrolle los camiones, la nafta, el poder petromóvil y todo el esquema ligado al transporte de automotor. Entonces, ¿quién lo voltea? Y él además negociaba los subsidios para él, los patrones de él, pero ese subsidio daba el aumento salario que le posibilitaba estar arriba. De ahí viene el conflicto cuando se rompe la relación, digamos, ¿no? Porque implicaba la posibilidad de que eso se cayera. De hecho, esa cuestión siempre pesa, pero tiene capacidad de expresión para defender su capacidad de apropiación del excedente, digamos, ¿no? Lo mismo los sindicatos ligados al comercio exterior, es decir, todas son, si tengo capacidad de generar el excedente y apropiarme, aunque sea una parte, tengo poder. Digamos, eso hay que tenerlo en la cabeza porque sirve para ver cuando uno se va a armar la matriz de conflicto, cómo elijo los conflictos, que nos va a tocar en algún momento de vuelta y hay que ver cómo, ¿no? Las profesiones, el poder de policía del Estado, que son los entes reguladores y demás, los órganos represivos, las fuerzas armadas, las fuerzas de represión interna, todo eso, el nivel de información, los medios de información y de información, y la capacidad de innovación técnica, que es una de las cuestiones que tiene que ver con la posibilidad de generar la propia autonomía en el desarrollo del conocimiento, no dependiendo de las patentes internacionales ni de la apropiación que hacen los conglomerados internacionales de invención. Con esa estructura de poder, nosotros, ¿qué dejaron los años liberales? Dejaron poderes de policía ligados a la regulación. Yo cuento mi anécdota, digamos, de mi vida. Yo me recibí en el 70. En el 70 estábamos en situaciones revolucionarias, diríamos. Entonces, todos, yo estudiando economía, en el lugar de trabajo en planeamiento, pensando en el planeamiento que llegaría con el socialismo, que íbamos a hacer socialismo nacional, patria socialismo, como algo, pongámosle lo que quieran, pero nosotros íbamos al socialismo, no íbamos a andar haciendo y conteníamos a las burguesías nacionales como una carga, pero que se ponía que en el horizonte no. Y de hecho existían oficinas. La oficina que trabajaba yo, practicante rentado, era planeamiento físico y regional. Esas oficinas se basaban en un regulamiento indicativo del capitalismo que cuando vino la primavera del tío, bueno, se hicieron cosas del Ministerio de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires muy importantes. O sea, estuvimos cerca de ver lo que era el desafío que era construir el Estado. Toda la generación de ese momento llegamos a conocer un poco el Estado a través de la llegada con Videgaray, ¿no? La vivimos la planificación, yo aprendí cómo eran los negocios de las inmobiliarias, el planeamiento urbano, los negocios que hay con el FOS, famoso, con el tiro y hago más departamentos, todo eso lo aprendimos en el 70
pensando que íbamos a regular los límites de la ciudad. Ya teníamos planeado un montón de situaciones, porque no era cuestión de hacer servicio público al infinito, digamos, había que ponerle un límite. Había ciudades que le ponían límite y no hacían más servicio público para ocupar todos los territorios y no tener los negocios de la inmobiliaria. ¿Cuál es? Lotear y después pedirle al Estado que hagan y lo dejan a los, si el Estado no llega, se quedan con el lote años sin nada. Bueno, todo eso se vivía, lo vivimos, lo estudiamos, viene el golpe, chao, fuimos todos, disuelven las oficinas, desaparece el planeamiento, estaba prohibido hablar, ni planear, ni hablar, ni planear nada. Entonces viene ¿qué quedaba del Estado? Lo tributario. Entonces desde los exilios internos y los externos empezamos a ser unos especialistas de los sectores tributarios, del impuesto. Lo único que había era impuestos para poder entrarle de vuelta al Estado. Y ahí, de alguna manera, volvimos a entrar en juego con la posibilidad de la democracia, volvimos a discutir qué hacer. Nos tuvieron que reincorporar, porque nosotros nos habían echado a todos nosotros, tuvieron que reincorporar a los radicales, pero no pudieron, no nos dejaron volver a los lugares de antes, no dejaban que volviéramos a los mismos lugares porque tenían miedo que volviéramos a hacer maldades. Entonces nos juntaron, tuvieron un error terrible, porque el Ministerio de Economía de la provincia había una oficina que se llamaba Subsecretaría de Subprode, se llamaba, que no tenía nada que ver con el PRODE, Subsecretaría de Programación y Desarrollo, donde, me acordé ahora, pasante rentado, la Lucica, actual ministro, la Lucica, entró por la izquierda, sí, Caurense básico, digamos. Entró por la izquierda y bajó por la derecha. Yo lo conozco de haber trabajado con él, y fue jurado en su momento de hippie cuando empezó, de un concurso, el primer concurso que fui yo profesor, recién graduado. O sea, pero después la vida lo... Cuando vio que perdíamos, porque hay gente que si ve que pierde, se acomoda, pero cuando ve que venía mal, pegó el salto de asesor de empresas y chao. Bueno, ¿qué hicimos? Nos juntan a todos los reincorporados en una oficina en Subprode, donde otro exiliado que había llegado era Remes, el cuerpo ministro que estaba. Y abajo de Remes, nosotros ¿qué hicimos? El plan de gobierno de Cafiero, en la provincia de Buenos Aires, porque no nos daban bolilla a nadie, no nos juntaba nadie. Ahí adentro se planteó la descentralización administrativa tributaria y todo eso, como ellos no dejaban, porque con tanto que no molestaban los radicales, son así. Si no nos molestábamos en la chiquita, no dejaban. Y nos dejaron y hicimos el esquema de desarrollo de la provincia de Buenos Aires. Y cuando el tema tributario era lo único, gana en el 87 Cafiero, plantean dos cosas que se habían aprobado, que yo las puse para retomar ahí, la descentralización administrativa tributaria y la coparticipación inversa. La prueba del PJ de la provincia de Buenos Aires, que no tenían ni idea de lo que nosotros estábamos planteando. Compañeros del PJ la dejaron pasar, era que el municipio podía tener autonomía, cosa que todavía no salió, estaba planteada, para fijar algunos tributos, y tenía capacidad de recaudación de los impuestos provinciales si funcionaba la recaudación mejor que la provincia. Era la misma base imponible, o sea, vamos a suponer, seguridad y higiene tiene ventas, las ventas de la base imponible, si el municipio cobra mejor que la provincia, ese municipio le pasamos, yo lo hice, a partir de esa situación de que hicimos el plan, entramos todo un grupo, yo fui director de rentas de la provincia de Buenos Aires. Hicimos todo un planteo de estas cosas, o sea, cuando yo digo que el peronismo en las desconexiones accedió a manejar con distintos grados de teoría y de profundidad estructura del Estado, que no es lo mismo que otras fuerzas políticas y no es lo mismo que otros países.
sea, nosotros en esas desconexiones accedimos a apretar los botones, a hablar por teléfono del Estado, porque hay que empezar con eso, digamos. Y manejamos estructura de poder y tuvimos negociación con el poder económico real, porque la dirección de renta de la provincia es la más importante de Latinoamérica, en la cantidad de partidas que tiene de inmobiliario, por ejemplo. Y había que manejar esa renta que se volvían locos las colas, todas esas discusiones de cómo manejar el poder, cómo el inmobiliario rural había que unificar las partidas, porque la oligarquía argentina, que tonta no tiene nada, se dividía, las estancias están divididas en 200, 150 lotes, por ejemplo. Entonces, para pagar menos, y ahí sí trabajamos en ese momento ya con Basualdo para unificar las partidas. De hecho, toda la que tenía el mismo apellido la juntaba y la facturaba. Y ahí se armaba el cochinche con la sociedad rural, y bueno, todas esas cosas que parecía que son pavadas, pero dan un piso de negociación en cada etapa que uno inicia esta discusión y conoce a los actores que son la reunión. Y cuando a los intendentes uno le daba la recaudación, el intendente, algunos jugaron bien en la descentralización administrativa tributaria de ese momento, y otros se achicaban cuando había que firmar la intimación. ¿Se entiende? Entonces uno veía que la autonomía, pero no tanto, porque si yo quiero que me den autonomía, pero cuando tengo que poner el gancho para intimarlo al estanciero de la zona, no me animo, estoy frito, digamos. ¿Vale? Y ahí se ven los gringos, digamos, ahí se ven los dirigentes que pueden pasar el piso ese o no de ser dirigente territorial del municipio, ser gobernador y ser presidente, digamos, así, en esa o sea, eso lo vimos. Las otras cosas que se prendieron en esas llegadas de tanto municipales como nacionales es el tema de la relación con las Fuerzas Armadas, en especial las provinciales, y el manejo de algunos entes reguladores, porque estas discusiones a nivel provincia se dan, existen los entes reguladores provinciales de energía, de gas, y los nacionales, los bancos, entes de regulación financiera, no solo el Banco Central, los municipios, La Plata tenía un banco, por ejemplo, municipal. Hay uno solo, creo que sobrevive de Rosario, porque en la época de los 90 no quedó ninguno. Y en los entes de control económico de las SENASA, por ejemplo, ALMAT, todos los organismos que están. ¿Por qué todo esto en un país que llegó a tener la mitad del Estado, del poder la mitad del presupuesto del PBI con empresas del Estado? Porque lo único que quedó después de la ronda neoliberal de Menem es los entes de regulación. La propiedad no existía, entonces lo único que había para discutirle a lo que Samir Amin, estos economistas llamaban los contra, es ese poder de policía. No hay otro poder que el poder de los centros de regulación, es el poder de policía tributario y no tributario. Y de ahí se parte la negociación con el grupo económico. Entonces, la discusión era cómo hace uno con esto, que es lo único que tiene, para condicionar la negociación con el poder real. Este es el desafío de antes y el próximo, digamos, porque no es que no hay poder de negociación, están las leyes y están las regulaciones. Habrá que cambiar algunas, pero la primera es tomar conciencia de que eso es lo que hay para discutir con ellos. Porque la otra cuestión es, muchas veces pasa a mí, yo he visto eso, que está la ley, está el poder y hay miedo de usarlo. Hay incapacidad o miedo de usarlo porque, uy, ¿qué dirán? Que no me voy a meter. Y a las presiones del otro lado son muy fuertes, digamos, o sea, presionan para que uno no haga nada. Bueno, de las discusiones que fuimos teniendo en el tiempo, que la dejé ir, porque entre las cosas que pasó con Cafiero, con la gobernación de Cafiero, fue la posibilidad de acceder a la nación.
los que estábamos con Cafiero perdimos la interna con Menem, pero así todo, la capacidad operativa que habíamos tenido a nivel nacional hizo que Cafiero le pusiera a Menem la Secretaría de Hacienda, porque la provincia de Buenos Aires se quería garantizar la participación con Menem, sabiendo que Menem era peligrosísimo, digamos, en la negociación. Entonces Cafiero pide la Secretaría de Hacienda. En la Secretaría de Hacienda va el ministro que es Frigeri, que era presidente del Banco Provincia, era ministro de Economía de Cafiero, Frigeri. Y Frigeri, ¿qué hace? Agarra lo que tenía él, el director de renta, el director del presupuesto, yo y Bugallo, y nos manda, y vamos con él. Primero no sabía dónde, porque la verdad no sabíamos dónde íbamos a ir a parar, y menos con Menem, que ya pegaba la vuelta y ya estaba sentado en la Rosadita con los gorros, estaba sentado, ¿no? Y nosotros, yo termino siendo director de la DGI 7 meses. Pero me tocó el momento de la negociación con el poder de la DGI, la salida de la hiperinflación en el 89 de Alfonsín, la caída de Alfonsín. Que ahí es cuando tomamos conciencia de quién lo voltea a Alfonsín. No es la inutilidad normal de los radicales que han ejercido el poder. A eso tenía que sumarle la decisión de los grupos económicos de dejarlo. ¿Cómo? Dejaron de pagar impuestos, ninguno, en enero del 89, dejan de pagar febrero, desfinancian el Estado y se genera una bomba con la plata de los préstamos, algo parecido a las LEVAC de ahora, esta, que es la gente depositaba la plata por la hiperinflación a 15 días en los bancos. Y entonces se genera una bomba de plata, que es lo mismo que ahora, que de alguna manera tenían que hacer algo. Después Menem hace algo. Pero la hiperinflación la deciden ellos, los 200 grandes grupos que facturan. Desfinancian el Estado y generan la hiperinflación. ¿Para qué? Para condicionar la tradición de Menem, que no tuvo ningún problema, digamos, pero no era lo mismo tener el país con hiperinflación y desfinanciado que eso controlado. Entonces la entrega de ese poder era una locura para cualquiera que la digamos tenía que reemplazar. Algo parecido va a pasar, digamos, ¿no? Estamos reprimiendo los ciclos de crisis de caída, lo que dejan y quién ordena después. El peronismo ha ordenado, pero del desastre que dejan en ese momento era un desastre. La hiperinflación era 1000% mensual y los impuestos no se cobraban. Ahí nos toca asumir y Cavallo no va de ministro, van los bonos, en la locura, que también hicimos una experiencia mundial nosotros, de que un grupo empresario disciplinara a todos los grupos empresarios. Esa fue la posición de la discusión esa, que era la discusión de locos, porque estaban la UCD adentro, toda la estructura liberal, negociando con Menem, los bonos, y los bonos con la autorización de disciplinar al resto de los grupos empresarios. Se muere Roy, el ministro duraba 2 semanas porque no se banca. Yo les digo lo que no se bancaba. Era la mesa larga de la Casa de Rosada donde Menem se decía, bueno, adiós, y se iba con la Yuyito y dejaba el gabinete al mando de Roy, que era un viejo gerente de Ungibor, acostumbrado a que no volaba una mosca cuando él hablaba. Y la quedarle, que era el peronismo, estaba Barrio Nuevo, estaba a los gritos pelados, todo el mundo. El tipo no aguantó 2 semanas. Y me decía, se me duerme, porque la reunión ahí en Buenos Aires se trabaja acá de tarde. La función pública termina a las 10, a las 12 de la noche, se dormía este Roy, se me duerme, se me vio. Y aparece Ramanelli, que sería y que tiene el hijo de Orquesta de La Plata, Ramanelli, el compañero Ramanelli. Bueno, Ramanelli ordena un poco, pero lo que pasó realmente fue que el resto
como los otros son cualquier empresario. ¿Cómo caen los bonos? Los bonos caen porque querían quedarse con el Estado para condicionar la negociación con los otros. ¿Qué es lo que hicieron los Somos? Entonces, ¿qué hizo? Entonces, ¿qué quería hacer? Quería privatizar todos los recursos, los sectores, tercerizar los sectores de poder del Estado en manos de ellos. Y quiere privatizar, yo nombrado director de la DGI, negociando con el fondo la nueva reforma tributaria, donde el Fondo Monetario, para decirle la verdad, está a la izquierda y ahora lo mismo, del grupo dirigente del liberal. Es la izquierda, porque yo decía, no lo puedo creer que prefiero hablar con los del Fondo Monetario y no con los Rapanelli, ni los Boni, ni los burócratas. O sea, ¿por qué recuerdo todo esto? Porque en realidad se vuelven a repetir, cambian algunas caras, lamentablemente algunas siguen, ¿no? De esa época, pero la lógica es la misma. Entregan a un grupo empresario el dominio de la economía, ese grupo no puede disciplinar a los otros porque los quiere, en realidad no es que los quiere acompañar, no, los quiere rapiñar también, sí, los quiere rapiñar. Y les ganan los concursos, entonces querían rapiñar, querían privatizar la base de datos de la FIP. Entonces nosotros que estábamos totalmente fuera ya de la posibilidad de controlar eso, cuando le damos eso, yo hago una asamblea con el personal de la FIP y le digo, mire, esto no quiere, lo van a... Tiene una empresa que hace lo mismo que ustedes, nada más que se lleva toda la base de datos. Entonces, en la reunión de idea del empresario, esa que se hace todos los años, vamos y decimos, los señores, ahí después nos tenemos que ir, ¿no? Se quieren quedar con la base de datos y eso significa que un grupo económico va a manejar toda la estructura de base de datos de todas las empresas. Y ahí se para la privatización, pero también hagamos nosotros. Ahí es donde piden que la DGI dependa de Rapanelli y no del secretario de Hacienda, y ahí se produce la fuga. Pero tuvimos la oportunidad de negociar con el fondo, por eso cuando yo me reía ahora con estas cosas de que le dijeron al fondo, se lo encontró por el pasillo y le dije vamos a arreglar, y el otro sale a decir que arreglé con el fondo, qué sé yo. No. Es sangre, sudor y lágrimas. El fondo es una cosa, digamos, casi ceremoniosa. No es que hagan los rezos ni nada. Lo que uno dice hay que cumplirlo, digamos. Entonces, a mí me da la sensación de que viendo eso, viendo lo que pasó otras veces, que hay un desmanejo de eso, porque es lo mismo, la misma cultura empresarial de Rapiñero que eran los bonos para la Argentina. No cambiaron nada. Entonces, lo que habíamos planteado ahí, que sigue para mí vigente, en un sistema tributario, respetar la dualidad de la economía argentina. Hay un sistema de empresas concentradas que maneja el sistema 2000 y el sistema de empresas de nivel nacional que tiene el 50% de la facturación de todo. Ese sistema tiene que estar con una DGI que esté acorde con eso y un departamento por grupo económico. Eso lo habíamos planteado. Y el otro sistema de recaudación del chiquitaje, que no nos alcanza ni a 5 ni al 10%, ni hay que matarse, hay que hacer un sistema de recaudación. Eso sigue vigente como planteo para mí, porque se perdió en ese momento la discusión y después no se pudo volver a dar, porque en el esquema de reforma tributaria que se discutió con Néstor y en el plan de gobierno antes de que llegara, el plan de gobierno implicaba, qué sé yo, las cosas que siguen discutiendo, bajar el IVA, hacer más progresivo, pero las retenciones fueron un avance respecto a un impuesto sucio a la riqueza, digamos, a la ganancia, la retención. Pero el sistema tributario argentino, con un IVA tan grande y un ingreso bruto tan grande, es procíclico. Esto quiere decir que si hay crecimiento, la recaudación crece más que proporcional. Y Néstor, viniendo de la escasez de una negociación, no lo pudimos convencer nadie de que largar un peso, porque la reforma tributaria había que hacerla cuando crecía el producto al 10%. El 10%, el IVA crecía al 15%.
Entonces, ahí era el momento de discutir salir del IVA. Después, cuando uno cae, no va a regalar plata. Pero en el afán de, cuando vio que era así Néstor, chao, no le pudimos sacar un peso a la recaudación y la reforma tributaria se durmió en la historia de las posibilidades. Porque nadie imaginó los 8 años, 9 de crecimiento al 10%, que era mucha plata en función del reparto que podía hacerse esa plata. Lo que decían los liberales, que hay que repartir desde el gasto, en realidad lo hizo Néstor, pero por una decisión previa que fue aumentar la tasa de crecimiento al doble de lo que le decía Lavagna. Hay que entender por qué lo echa Lavagna. Porque Lavagna, en el momento en que había que decidir si se busca el pleno empleo o se frena la inflación, hay una decisión, en el 2005. Si se frena la inflación, la teoría la actual, la de los heterodoxos hasta ahí, es enfriemos. No metamos plata en el circuito, no dejemos la paritaria tan libre, digamos. Toda esa situación generaba un mundo donde la tasa de crecimiento hubiera sido 4, 5, 3%, y la tasa de desocupación hubiera tardado el doble en llegar a un dígito. En esa discusión, lo que hace Hitler dice, yo quiero crecer para llegar al dígito de desocupación. Y si crece para llegar a un dígito, hay inflación. Entonces, hay inflación. ¿No? Diga. Y la discusión, en ese momento, que se daba era, bueno, el ministro que planteó la administración razonable de la inflación era Lavagna. Chao, Lavagna. El tema es que, a mi entender, había que asumir que eso generaba 2 dígitos de inflación. Porque eso no está mal, tener 2 dígitos si no tengo una desocupación de un dígito. ¿Para qué me tengo que preocupar? Me tengo que preocupar de que no me mexicaneen los empresarios que son dueños del poder, sino Entonces, tengo que tener una discusión, lo mismo que va a tener cualquiera que venga, con los formadores de precios. O lo neutralizo o los saco de la cancha, con el poder de policía del Estado. Esa discusión. Pero no puedo tener vergüenza de tener 2 dígitos de inflación. Que esa es mi diferencia con el área que en ese momento tomó más responsabilidad, que era el área del secretario de Hacienda, con Guillermo, que tuvieron vergüenza de decir que iba a dar 12% la inflación en el 2011 y se armó un despelote terrible con el INDEC, sin necesidad de generar una situación que nos jorobó mucho en todo el proceso, que fue la no credibilidad del INDEC, porque no pudimos decir todo lo que estaba bien, porque ese índice de miércoles parecía toqueteado. Nos perdimos de decir todas las cosas que subía la riqueza, se generaba una redistribución, se generaban una serie de cuestiones, y lo único que había 2 dígitos de inflación, que estábamos envenenados por decir que era un dígito. Y esa situación es un promedio lógico para mí, que era que había que bancarse, porque además nadie no hubiera dicho nada, 12%, 15% hubiéramos llegado, pero teníamos un dígito de desocupación, que es el mayor triunfo político de Néstor. Llegar a un dígito de desocupación, porque no es casual lo que dice Melconian, que el partido de ellos tenía el 15% de desocupados, cuando decía al comienzo, porque ese es el ejército de reserva, marxismo primario, digamos. No necesitan el ejército de reserva para frenar la paritaria, no necesitan a un triángulo, necesitan que haya desocupados por todos lados. Eso lo entendió Néstor y se metió con ese esquema y lo resolvió: crecimiento al 10%, desocupación digamos, en 5 años, 7 años, cuando los propios decían, Renos, Estrella, que para tener una tasa de un dígito teníamos que esperar 20 años al crecimiento del 3%. Esa decisión costó ese bochín. Y lo vamos a tener que decidir de vuelta en algún momento. Hay que acordarse de toda esta discusión. Bueno, respecto a la aduana, porque como fui de la DGI, que si yo termino en el gobierno, la aduana, ¿qué pasa con la aduana? La aduana la quisieron destruir.
el proceso liberal. Y la aduana no es un organismo de recaudación solo. Con las retenciones recién recuperó recaudación. Pero la aduana cierra el espacio económico. Cierra el espacio económico. Y hay dos símbolos de soberanía. El territorio, los mojones, y la aduana que controla el territorio primario, y la moneda. La moneda y la aduana son las dos cosas que definen cualquier país nuevo. Todos los países que se fueron de la Unión Soviética, primero definieron qué moneda y segundo, la aduana. Entonces, nosotros teníamos la aduana. ¿Qué hizo el Fondo Monetario con la aduana? La absorbió la FIP, le sacó la autarquía y acuérdense que la aduana estaba de adorno, puertas abiertas, ¿para qué? Para bajar los precios entre la importación, lo mismo que están haciendo esta gente. Entonces, la aduana, con Menem, pierde la autarquía, pierde el poder de policía fuerte y pierde los edificios. Se donaron los dos edificios. El edificio de la aduana se lo regalan a una fundación y la de la aduana de Rosario se lo dan al municipio, ¿no? Y hay abrazos de los aduaneros, pobres aduaneros, la verdad, lo estaban barriendo. Se prohibió usar aduana en el uniforme. Y se disuelve la policía aduanera, que era una de las policías del sector primario. Ahí donde me mandan Néstor a mí, Carlos Labaña, de ministro, Abad, de director, el acuerdo con Labaña hace que Abad se quede, lamentablemente. Entonces no tiene mejor idea, Néstor, que en vez de ponerme la AFIP, que estaba Abad, como estaba el acuerdo, vas a la aduana. Voy a la aduana y me nombra por decreto, cuando me tenía que nombrar Abad también por decreto. O sea que de entrada, en vez de ponerme en una situación cómoda, terminé de entrada, a los 2 días, chao. Bueno, entonces a los 2 días me peleo con este Abad. ¿Cómo me vas a reemplazar a los directores de la aduana? Yo los reemplazo a todos por principio. Por principio, a la entrada, el director de legal, el director de operaciones de interior y operaciones aduaneras, chao. Pongo 3 que son del corazón y después discutimos. Porque no se puede perder tiempo en conocer, como me decían, tenés que conocer. ¿Cuánto tiempo? Yo sé que dura poco, ¿no? Chao. Bueno, eso hay que tenerlo presente. Bueno, claro. Bueno, y en la aduana sí aprendí algo, que en el modelo de AFIP, ahí pudimos sistematizar el modelo de AFIP. Terminaba en el 2005. Silvani, que era el auditor de Argentina, en la AFIP, es el que termina siendo director de la AFIP con la Alianza, pero con Caballo. Ese fondo, él era el fondo, era el auditor del fondo, fue el que me recibió a mí en la DGI en el 89 y me lo vuelvo a encontrar director de la AFIP y yo con director de la aduana. Digamos, él, cuando viene Néstor se va. ¿A dónde se va? Al fondo. Se va al Fondo Monetario y la explicación que ellos daban de que la aduana era inútil era porque en realidad estaba el arca. ¿Se entiende? El arca venía sin frontera y sin moneda. El arca era Alaska a Tierra del Fuego, todo un espacio y la moneda el dólar. Ojo que esta gente, yo iba a tratar el temita ahí, la dolarización. Es el objetivo estratégico de un sector de ellos que quiere la dolarización. Y la dolarización la están discutiendo, se la fueron a plantear al Departamento del Tesoro, ¿estamos? Pero ya la querían en el 2001. Los Murphy, todos llegaron a plantear la dolarización y lo que dice es la desaparición del Banco Central. Como en el 2001 no se animaron, decían que el Banco Central había que sacarlo, ponerlo en Montevideo o en Miami, como a ellos les gusta Miami, porque era más garantía de que los fondos no iban a ser tocados. Y la dolarización de Ecuador, la dolarización de El Salvador, de Panamá y demás, no tiene Banco Central. Y tiene como prestamista en última instancia la banca internacional, lo que sería acá la Asociación de Bancos Extranjeros. Eso sería la banca central.
Eso lo plantea Puntal Ávila, que lo escribió hace 2 meses en ámbito financiero. Plantea exactamente desaparición del Banco Central, la banco extranjero como garantía y en 6 meses sacarse el problema del peso. Sacarse la moneda para que no haya problema de inflación. Y nosotros, el Plan Félix, que yo estoy ahí, sacó la semana pasada un comunicado sobre el esquema este. Bueno, la aduana para mí tiene que volver a ser aduana, una discusión de ese tipo, y tiene que volver en este esquema de ser para arancelaria. La aduana no es una cuestión de recaudación sola, sino que además deja claro o deja salir, regula, es control misilística porque la Argentina es uno de los 10 países que tienen tecnología nuclear, entonces está obligada a tener este control de misiles internacionales. Digamos, tenemos una serie de responsabilidades por ser país líder en algunas cosas como es la tecnología nuclear. Bueno, y la seguridad social está en los soportes patronales, que digamos es una discusión que se perdió en los 90, pero que hay que hacer. Entonces, en ese esquema, los poderes tributarios. En los municipales y provinciales, yo creo que la discusión. Bien. Bueno, el esquema este son todas cosas que se plantearon, que quedaban en el tintero, incluso en la reforma constitucional, porque el proceso democrático que vivimos desde el 83 es largo, pero también fue condicionado. Porque condicionado de las discusiones que pudimos ganar y que se pudo impulsar, digamos, entre ellas las cuestiones de las autonomías municipales, porque la hemos discutido también en el anterior proceso, y donde hay una visión de los compañeros de que es mejor tenerlos agarrados a todos, diríamos. O sea, que si yo manejo la coparticipación en el Estado Central, cuando estoy en la provincia protesto, pero cuando me siento en la nación no protesto. Entonces dijo, no protesto, no, condiciono con eso. Lo mismo pasa en la provincia de Buenos Aires, el 14% es coparticipable y el resto lo maneja el gobernador. Y no siempre gana lo que uno piensa, digamos. Entonces uno no puede hacer estructuras institucionales donde deja colgado del poder del central a los organismos federales. Digamos, ¿creemos o no creemos que el pueblo tiene razón? Creemos que se pueda vivir. Hay una discusión que se va a volver a dar. No sale la ley de coparticipación, por eso. Nacional, está la ley, nunca se aprobó, y en los municipios siguen colgados de la discrecionalidad de las gobernaciones. Y esa es una discusión que, digamos, se llegó a plantear para darla y no se pudo en la Constitución del 94, porque Dualde se asustó, que arregló con Rico y se terminó la discusión. Bien. En esto tenemos posición histórica, que está en discusión también, ¿no? Fuerzas Armadas y control del territorio no es que no se pueda tener vergüenza. No, el problema de nosotros así mentales es que no tenemos la ganas de asumir el tema de la gobierno, tanto de las provincias como de los militares. Si no hay voluntad. Pregúntenle a cualquiera de nosotros si su hijo quiere que ingrese a la escuela militar, no va a sacar corriendo. Entonces, hay un problema con el control de las escuelas de formación de las Fuerzas Armadas. Hay el servicio exterior, lo mismo, digamos, quién lo forma, por qué se forman liberales adentro, cómo los liberales son profesores ahí cuando vos estás. Eso es una discusión, digamos, no entiendo que todo no se puede hacer, pero que tiene que estar ahí vigente. Los entes reguladores tienen un problema primero que es, ¿vamos a seguir o no con la propiedad privada de los servicios públicos? ¿Estamos? Esto hay que discutir. De vuelta tenemos la Constitución del 49, está latente, los servicios públicos son públicos, y son públicos, no puede haber espíritu de lucro, estamos en otra cosa. Eso es lo primero. Si no los tenemos, tienen atribuciones los entes reguladores.
De lo que a mí me quedó de los entes reguladores es la lentitud para que paguen. Cuando hay multas y todas esas cuestiones, es un sistema perverso de apelaciones ad infinitum, que uno pone la multa y cobra el nieto de uno cuando se acuerde. Y el tema del control de los conflictos de intereses de los que ponen. Nosotros ahora nos daríamos un festín si existiera, porque son ellos. El tema que sí me parece que es el primero que se viene, ya, y hay que tener posición, es los entes de control financieros y económicos. Hay historia. En la Comisión Nacional de Defensa de Competencia, que es la que discute los monopolios, el que la saca la primera ley en el 47 es John William Cook, ¿no? Que hay que buscar y googlear lo que decía John William Cook respecto a la ley antimonopólica y las condenas penales que propone la ley que la aprueba en el 47, que por alguna razón no se pudo poner ninguna condena, y los militares del 55 la dejaron la ley, y Martínez de Oz, recién en el 78, cambia la ley de defensa de la competencia, que prácticamente es lo que está vigente como legislación hoy. O sea, en realidad no pudimos intentar mejorar eso y hacer lo que hizo el Ecuador, que, digamos, como había reuniones, a mí me tocó, estando en la presidenta de la Comisión de Defensa de la Competencia, la negociación con otros, y ellos le pusieron Comisión de Regulación del Mercado, Dirección de Regulación del Mercado. Se terminó el tema, porque ¿qué es el precio? El mercado es una estructura institucional donde está el poder del que más maneja la cadena de valor. Entonces yo no puedo decir que hay competencia. No hay competencia de hecho. Entonces, si no hay de hecho, hay que regular la competencia entre la cadena de valor. Entonces es regulación de mercado, sabiendo que no tengo que andar buscando de la vuelta para que haya competencia perfecta entre los actores. Y así le pusieron los ecuatorianos. Dirección de regulación de mercado. Y lo otro sí que lo hicimos, pero tardamos, hay que decirlo, la regulación de los sectores financieros, tardamos 12 años casi, porque en el 14 recién, 10 años, entramos, en el año 2014, entramos en la superintendencia de entidades financieras. Por más que se controlaba el Banco Central, adentro de la superintendencia no se le entró hasta que Cristina nombró a Banoni. Todo lo demás eran agentes externos, gente externa al pueblo, digamos, eran de los bancos y de las casas de cambio. Hay que aprender. Se tardó, se peleó, al banco se le cambió la carta orgánica, pero adentro de la superintendencia, que era la que avisaba cuando cualquiera quería hacer un allanamiento, llegábamos a los allanamientos, era de una casa de cambio que estaba vendiendo dólares y ya se vendía. Los inspectores, la estructura de poder que estaba ahí adentro, que la misma funcional, duró hasta ese periodo y duró con los servicios de inteligencia adentro, porque después esos servicios recién se van cuando se va Estiuso, que lo volvemos a tener ahora nosotros. Pero esa estructura hay que aprender. Tardamos un tiempito, hay que aprender que no se puede ni 2 minutos, digamos, porque el daño que hacen, que nos sostienen, es muy grande. Recién ahí se pudo entrar a bajar la fuga de dólares. Si ustedes ven la estadística de la fuga de dólares, no paró al comienzo porque tenían expectativa con la devaluación, había negocios rápidos y los dólares no se fueron, pero después cuando empezó el crecimiento y la normalización, la fuga empezó. Y no paró, y no pudimos parar porque ellos mismos tenían su regulación interna y no bicicleteaban. Recién con Kicillof, con Banoni, se consiguió eso. Así que no olvidar que son cosas que si volvemos hacemos inmediato, si no empezamos de vuelta. ¿Qué hacer? Esta era mi
porque todo el esquema nosotros lo estamos viviendo, ¿no? La dolarización es lo último que les queda hacer para hacer un espacio homogéneo, digamos. Y no está al alca, pero lo iban a hacer de vuelta. Dependemos de Brasil el domingo. Vamos ahí, digamos que hay que poner unas velas, yo no creo en nada, pero hagamos aromáticos, no sé, lo que sea, pero algo tenemos que hacer porque ahí se define. Pero ellos van al modelo que tenían en el 2001, sin frontera y sin moneda y la dolarización. Vamos a hacer el euro, no el país dolarizado, digamos, en América dolarizada. La otra certeza que tenemos, porque no le podemos dar, las crisis terminan de forma. El tema es quién lo va a negociar, a quién le explota. Digamos. Estos tipos lo van a hacer todo lo posible que le explote Lo que evitó el proceso anterior, donde estábamos todos, fue que ellos querían que explotara una cosa antes. No pudieron con el tema de los WIF, porque pararse en los WIF eran que no explotaran una bomba acá, porque había que, si arreglaban con los WIF, digamos, se generaba una situación de derrota de ese esquema. Esto fue mucho más allá. Hicieron lo que en 25 años tardó el default de Argentina, lo hicieron en 25 meses. Pusieron primera y aceleraron. Vamos al vacío y ellos aceleran. Entonces yo me perdía porque no. Vamos a un default. Entonces, hay polarización que se está dando de los dos sectores, los condicionados y los condicionantes, ¿no? Aplicando el esquemita de CEL, hay polarización y una situación donde ya hay propuestas de alternativas que están escritas. Yo lo que hice, y termino con esto, para que ustedes después lo busquen, es, me tomé el trabajo de Frente Sindical, el Modelo Nacional y Corriente Federal de Trabajadores. Si ustedes leen eso, ya mañana vamos con el ministro, enviamos la cara, ya está. Ahí está. Si ustedes ven, las cosas que piden son todas cuestiones que vienen de antes, que se plantearon en los programas de la Secretaría históricos, no con la radicalización, porque esto es emergencia, que tenía el plan de Puerta Grande, la FARC y todo eso, pero sí con cosas concretas, palabras que decían ahí, yo para no entenderme, emergencia ocupacional, alimentaria y sanitaria. Esas tres emergencias son importantísimas porque una tiene que garantizar el abastecimiento, la ocupacional tiene que prohibir, después está operativo eso, ¿no? Que se aplique la que se había votado y que vetó este señor, y la sanitaria también, que es los medicamentos, por ejemplo, los jubilados, todo eso. Son tres cosas de una que tendrían que ser. Bueno, el otro son lo que piden la CGT, todo que funcione de vuelta el sistema de negociación y la persecución a los sindicatos que quieren, ¿no? Esos son 6 puntos que se plantearon ahí. Derogación de la reforma previsional, que está aquí a aprobar, aumento de las jubilaciones, las tarifas de servicio, que se aprobó por ley y la vetó, Congreso de la Nación, vetada por el presidente, regulación y control del dicto. Una aclaración a todos que están sacando fotos. Está en la página, ¿eh? Sí, perdón. Bueno, no, yo que yo digo es que esto está escrito hace una semana, 2 semanas. Es importantísimo que haya un plan de objetivos en caso de transición, por la buena o por la mala, digamos, no sé. Pero si en caso de transición no tiene plan. Derogación de la reforma tributaria, nuevo esquema tributario progresivo, que es lo que estuvimos hablando, que hay historia para hacerlo. No al impuesto al trabajo, o sea que ganancias no sigan siendo aumentadas. Cambio absoluto de la política, bueno, esto lo pusieron los sindicatos de
de aerolíneas, todo, que están vendiendo todas las... Bueno, esos 6 puntos son lo más importante es, cuando dice emergencia, ahí hay que fijarse que significa la intervención directa de toda la situación. O sea, si hay desabastecimiento, yo no lo dejo, yo tengo que manejar la Secretaría de Comercio y la fuerza pública, digamos, para que me vengan los bienes, que no me los escondan, porque eso ya pasó. Acuérdense, 70, el azúcar que no se encontraba, digamos, esconden, ¿no? Lo que le pasó a Allende le pasó algo muy estúpido, pero en Chile no llegaban los chupetes. No había chupetes. Ustedes imagínense la clase media sin chupete, ¿qué hace? No había chupete. No había la goma para hacer chupete, no se la escondía. Sí, vasito de tacú. Sin vasito de tacú y sin tacú. Bueno, pero esas cosas no es que buscan, el tipo que se dedica, ¿no?, al daño estratégico. Bueno, ¿qué pasa? Implementación. Es primero las 6 medidas del plan, ahí que empezamos. Segundo, implementación. No podemos frenar la fuga de capital. No, otra vez cerrar el cepo. No sé cómo lo llamaremos, ponemos otro nombre. Ahorro forzoso, tampoco, porque no le gusta. Bueno, tener la revisión de utilidades estaba lo que pasaba, no puede mandar, por un tiempito no mandan utilidades y se la están llevando todas. Fijar a liquidar las divisas, la exportación, un mes. Estaba en el país, no infinito como ahora. Esto es lo primario, ¿no? Digamos, eso lo pusieron, escribieron los compañeros, ahí está. El poder recaudatorio del Estado cobrando retención en las exportaciones de vuelta. Ponemos retención al otro día. Cobrar impuesto de complemento de título de deuda soberana es un impuesto que nosotros decíamos a la transferencia del mercado, en todos los mercados. La transferencia, porque esto lo discutimos, por la globalización, hay un impuesto que se llamaba la tasa Tobin, que era a la transferencia para evitar la movilidad de capital que se va de un día para otro. Entonces una tasa que los cargara a la transferencia esa, ¿no? De manera que una tasa chica que si transferían 10 veces en un día, cada vez más grande se le hacía. Esa es la tasa Tobin. En realidad, la transferencia es un impuesto que no tiene, digamos, tiene un directo, el que lo paga es el que tiene plata, lo paga para hacer la transferencia. Entonces la transferencia de fondos internacionales y nacionales en la frontera e internamente es un impuesto que pega en el negocio financiero y en la transferencia de capital. Entonces es un impuesto globalizador para mí, que pareció el impuesto de sello. Los tributaristas se enojan con el impuesto de sello, que es distorsivo, no sé más. Pero es lo más concreto, es algo concreto. Hacen una operación que no pregunta quién es ni quién es el apellido ni el nombre, de que compró el terreno, compró una acción, compró valores de especulación y paga. Entonces me parece que un impuesto que nosotros hicimos los cálculos sobre la transferencia diaria y es plata, buena plata para el caso de emergencia. Un impuesto, se enoja la bolsa de valores, todos se enojan, pero ya que le ponemos sí. Bueno, revisar la deuda externa, revisar. Sí. Podemos, no podemos pensar de vuelta esto como que uno no quiere las armas nucleares, somos todos pacifistas, pero nosotros lo mismo. Revisemos la deuda externa y digamos, hay una estafa gigante, la deuda en el proceso, pero está convalidado, porque la verdad es esta. Está convalidado por tradiciones propias, digamos, del campo nacional y popular. Entonces, la buena hay que pagar.